Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un vídeo que esperemos que no haya ningún problema y podamos grabar con vídeo, porque tenemos un programa que para mí es muy especial. Llevaba tiempo queriendo hacer este programa y esta conversación con esta persona que podéis ver ahí al otro lado del Atlántico y al otro lado de la pantalla. También es periodista, escritor y sobre todo fundador del portal de internet La Media Inglesa y también del excelente canal de YouTube del mismo nombre, dedicado a todo lo relacionado con el fútbol británico, que es un tema que le apasiona. Tiene también el título de entrenador de fútbol y es autor, y esta es la razón principal de hablar en el programa de hoy. Es autor del libro Dilly Ding Dilly Dong del año 2016, en el que narra la improbable y fascinante historia de la victoria de Leicester City en la Premier League del año 2015-2016. Es un placer para mí poder tener en el programa hoy, aquí en el Envés de la Página, a Ilie Uleart. Ilie, bienvenido al Envés de la Página. Muchísimas gracias, Antón. Encantado de estar contigo. Es para mí un verdadero placer porque llevo muchísimo tiempo siguiendo la media inglesa, con lo cual pues el programa de hoy, además de ser el Envés de la Página, se convierte también en el Envés de la Página web, porque tenemos también bueno, ese portal de internet y ese canal de YouTube del que podemos hablar, porque bueno, yo llevo siguiéndolo muchísimo tiempo. Pero antes de eso, echemos un poco la vista atrás, Ilie, si te parece bien. ¿Cómo recuerdas, pues no sé, tu niñez y tus primeros contactos con el fútbol, y cómo y por qué te interesaste por el fútbol inglés en especial? Pues la verdad es que yo diría que ya mis primeros contactos con el fútbol fueron a través del periodismo deportivo. Yo cuando era pequeño me gustaba más jugar a baloncesto, la verdad. Eran los años 80 y entonces la selección española, y en España había grandes jugadores de baloncesto. Fue en la época de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, precisamente en el 84. Entonces estaba más interesado por practicar el baloncesto. Lo que pasa es que ya desde que era muy pequeño, yo me acuerdo que en casa de mi abuela escribía una especie de periódico deportivo. Entonces cogía recortes de La Vanguardia, porque yo nací y crecí en Barcelona, y en casa de mi abuela estaban suscritos a La Vanguardia. Y cogía recortes de fotos, entonces lo pegaba todo, escribía un texto al lado con máquina de escribir, con máquina estilográfica. Y entonces era súper complicado porque, digamos que a nivel de maquetación, máquina de escribir y fotos pegadas en papel era bastante complicado. Y entonces diría que mis primeros contactos con fútbol no fueron como cualquier niño practicando, sino ya más escribiendo o haciendo cosas sobre fútbol. Y luego, respecto al tema del fútbol inglés, yo cuando era adolescente, mis padres me enviaban a estudiar inglés a Inglaterra, desde que tenía, no sé, 14 años o 15 años. Entonces me enviaban un mes en verano a Inglaterra, que siempre eran pueblos, no sé por qué, normalmente eran pueblos costeros, no sé por qué, en la zona sur, en la zona de Brighton o más hacia Norwich y demás, no muy lejos normalmente de Londres, pero pequeños pueblos costeros, imagino, porque debían pensar que sería más fácil controlar a los niños. Y entonces te quedabas en una familia, lo típico, te quedabas en una familia normalmente con niños de tu edad, más o menos, para que pudieras practicar. Y así fue como tuve contacto, porque, claro, esto debía ser a finales de los años 80 y en aquella época, claro, no se podían ver los partidos de fútbol inglés en España, no había mucha información, y así fue como entré en contacto, ¿no? Claro, cada verano pues estabas con algún niño que tenía o pósters de Chris Waddle o de Gascoigne o de Lineker, y entonces pues empezabas a saber un poco sobre los diferentes clubes, sobre los jugadores, sobre un poco la idiosincrasia de cada club, de cada región. Y entonces así fue como empecé a despertar un poco el interés por el fútbol inglés. Entonces tu interés por el fútbol inglés se despertó más o menos al mismo tiempo que tu aprendizaje de la lengua inglesa, porque una cosa que sí es cierta, viendo el canal, Sí. tú no tienes ningún problema por pronunciar bien los nombres de los equipos, de los jugadores, porque muchas veces es cierto que los periodistas en España tienen problemas con eso, ¿no? De hecho, tocas un tema interesante y que aquí hemos tocado más de una vez. Aquí, por ejemplo, toda la gente que tenemos trabajando habla inglés. Yo es que no entiendo muy bien que hables de una liga extranjera si no hablas el idioma. Porque, claro, para empezar, ¿cómo entrevistas a los protagonistas? Porque
los has de entrevistar en inglés. Si no puedes entrevistarlos en inglés, pues ya no tienes forma. Luego, ¿cómo lees, cómo te informas sobre los medios del país, ¿no? Una cosa que nosotros hacemos, por ejemplo, que además Internet es fabuloso. Claro, yo pertenezco a una generación que yo en la universidad no tenía Internet. Cuando yo estudié en la universidad no existía Internet. Entonces, claro, ahora tienes una facilidad asombrosa que me parece espectacular y me sigue asombrando a día de hoy, que es que cuando nos queremos informar sobre el Stoke, pues podemos ir a leer el Stoke Sentinel. Cuando queremos informarnos sobre el Brighton, pues leemos el Argus, cuando no sé qué. Entonces tienes todos los medios locales para saber qué están hablando en cada sitio, ¿no? El Liverpool Echo o el Manchester Evening News o lo que sea, ¿no? El Chronicle de Newcastle, en fin, puedes ir a leer el periódico local para informarte de todo lo que pasa, ¿no? Y claro, si no hablas inglés es imposible, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo, pues no sé, yo pienso que si quieres realmente seguir el fútbol inglés, has de hablar inglés. O sea, es como ser gran fan del cine americano de los años 40 y no hablar inglés, ¿no? Y ver a Bogart doblado, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido. Sí, estoy muy de acuerdo. Por tanto, Ilie, tú te definirías como anglófilo más allá de, es decir, ¿tu interés por Inglaterra va más allá del fútbol y de la lengua? Pues fíjate, pasa una cosa curiosa. Yo en realidad mi familia materna es francesa y siempre fui, pues claro, lógicamente tuve una educación francófona, ¿no? En los valores de la República y también en cuanto a cultura, ¿no? Yo básicamente, pues la literatura con la que he estado más siempre relacionado es la literatura francesa, sobre todo del siglo XX, y también con la música francesa, por supuesto. En mi casa no se escuchaba los Beatles, por decir algo, ¿no? Es eso, a los Rolling Stones, ¿no? Se escuchaba a Piaf, o a Aznavour, o a Brel, o a Brassens, o lo que sea, ¿no? Sin embargo, y claro, siempre fui más francófono, y luego estuve varios años viviendo en París, pero luego con los años me he ido convirtiendo, y la verdad es que al final me doy cuenta que más allá de las raíces familiares, mi cultura de preferencia es más anglófila. A mi madre no le gustaría nada esto, pero me doy cuenta que, digamos, por lazos familiares, digamos, sería francófona, pero más por elección sería anglófila. La verdad es que la cultura inglesa me entusiasma y la verdad tengo la suerte de poderme dedicar a eso, ¿no? De estar hablando del fútbol, que al final no es más que una faceta de la sociedad y además una faceta donde, digamos, está muy intrincada con las demás cosas que suceden en la sociedad. Desde luego veo muchos puntos en común entre lo que me cuentas y yo mismo, porque aunque yo, bueno, ahora tengo nacionalidad estadounidense y llevo viviendo en Tennessee pues, unos 20 años, yo en realidad nací en Vigo y en Galicia. Tienes un poco de acento todavía gallego, lo he notado, ¿eh? Bueno, es la primera vez que me lo dice alguien porque la mayor parte de la gente me suele decir cuando estoy en España que cuando hablo español suena un poco raro, ¿no? Entonces me gusta que me digas que algo de acento gallego sí que está ahí. Porque tienes la mezcla del inglés, pero tienes un poco del gallego. Te prometo que lo he pensado, no por colgarme medallas, pero de verdad que lo he notado, he dicho, tiene Galicia. Pues la verdad es que me alegra mucho que así sea. Y bueno, yo también estudié francés durante 10 años en la Alianza Francesa en Vigo. Pasé un tiempo además en el norte de Inglaterra, en Sheffield, y por eso soy del Sheffield Wednesday, que también había sido equipo de cricket anteriormente. Y siempre pues, me ha interesado mucho todo lo francés, también Brel, Brassens, todos esos cantantes tenían mucho que ver con mi educación musical, pero al mismo tiempo también la música rock inglesa y estadounidense, entonces pues hay una mezcla un poco de todo, pero yo sé que tú eres de los Hammers, ¿no? Del West Ham United, ¿y eso por qué? Pues tengo esta enorme desgracia, Antón, yo tengo aquí marcado loser, absolutamente, porque yo crecí en Barcelona y en lugar de ser del Barça, como cualquier persona normal, pues me tuve que hacer del Español. Y básicamente mi infancia fue una larga serie de derrotas. Cuando en uno de estos viajes, cuando me enviaban a Inglaterra, en una de estas, no me preguntes por qué, acabé en el campo del West Ham. Acabé en el campo del West Ham y me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto en España un campo así, con una especie de 2 torres. Luego los colores son súper chulos del West Ham, me encanta la camiseta. Y cuando fui profundizando un poco en la historia del West Ham, dije, se parece mucho al Español, mucho, porque es un club histórico, pero no ganador, ¿no? El West Ham es un club que ha estado muchos años en Primera División, la mayor parte de su historia, pero cuya mejor posición en Liga ha sido la tercera. Y al Español le pasa exactamente lo mismo. Es un club que, más allá de los 3 equipos que nunca han descendido, que son Barça, Madrid y Athletic Club,
es el equipo que ha estado más temporadas en Primera División, el Español, más que el Atlético de Madrid o más que la Real Sociedad o el Sevilla o lo que quieras, ¿no? Pero en cambio la mejor versión del Español es la tercera, también en Liga. Y luego hemos tenido esporádicas aventuras europeas, tanto West Ham como Español, que normalmente han acabado en decepción. En el caso del West Ham al menos ganamos una vez. En el campo del Español en el caso del Español llegamos a 2 finales y perdimos las 2 en penaltis. O sea que, en fin, digamos que son 2 equipos muy desgraciados y pues yo me pareció que el West Ham pues se encajaba bien con mi idiosincrasia. Lo entiendo muy bien, porque además siendo el Celta de Vigo, como lo soy yo, y después del Sheffield Wednesday, pues la verdad es que también Claro. eso de no ganar lo entiendo bien, y perder finales de Copa, pues al Celta también le ha pasado, desgraciadamente. Tú has pasado tiempo pues alrededor del fútbol inglés en Inglaterra, has estado allí in situ, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahí Hillsborough detrás porque he visto varios partidos del Sheffield Wednesday en Hillsborough y bueno, es un estadio que me gusta mucho. Y me pregunto, ¿qué diferencias más notables tú encuentras entre la tradición futbolística que hay en las Islas Británicas y, por ejemplo, en el resto de Europa o en España en particular? Es una buena pregunta. Yo, para empezar, tengo que decir que creo que la experiencia futbolística se está homogeneizando, que es algo que no me gusta nada. Me parece que cada vez más se parece un poco la experiencia cuando vas a diferentes campos de Europa, cada vez se parece más, ¿no? Es una experiencia cada vez menos auténtica, ¿no? Que yo creo que pasa pues, un poco con todo, ¿no? Cuando paseas por cualquier gran ciudad europea, las tiendas que te rodean al final son siempre las mismas. O sea, si te vas a Berlín o a Madrid o a Londres, al final es una cosa muy similar, ¿no? Sin embargo, por supuesto, siguen existiendo particularidades. Yo lo que diría es que los aficionados ingleses tienen algo que yo creo no existe en el resto de Europa, que es que no viven su club. O sea, los aficionados ingleses viven su club. Yo, por ejemplo, que yo era muy del Español, ¿no? Ahora con los años ya he perdido un poco la pasión, pero yo era muy del Español, entonces viajaba, pasé varias temporadas en que no perdí ningún partido de local, pero yo recuerdo que como mucho quedaba con mis amigos media hora antes, te tomabas una cerveza, ibas al campo y te ibas a tu casa. En Inglaterra vives tu club y lo vives 24 horas al día. Entonces, forma parte de tu vida. Yo con el Español, que ya te digo, estaba muy metido, pues más allá de esto de nos tomamos una cerveza antes del partido, hablamos de nuestras cosas y tal, ¿no? En Inglaterra yo recuerdo alguna de las primeras experiencias futbolísticas, recuerdo ir, qué sé yo, a Manchester o a Liverpool, a Sheffield o a Leeds, Leicester, y un partido que era a las 3 de la tarde, hora local, y yo me bajaba a desayunar a las 8 o 9 de la mañana y ya había un montón de gente con la camiseta puesta, reunida con sus amigos, preparando el partido. En realidad están preparando el partido y la borrachera, están preparando las dos cosas. Pero me explicó, o sea, que viven muchas horas su equipo, ¿no? Y su equipo, digamos, está en el centro de sus vidas, ¿no? Yo, aun siendo muy del Español, jamás sentí que el Español fuera el centro de mi vida, ¿no? Que mi vida girara en torno a mi equipo de fútbol. Y en Inglaterra sí sucede. Hay mucha gente que su club está en el centro de su vida, ¿no? Y creo que estos últimos documentales lo muestran bien, ¿no? Sobre todo el caso del Sunderland, que es un documental que me encanta, porque da voz a los aficionados, que yo sigo pensando que el fútbol es de los aficionados, y lo muestran bien, ¿no? Que realmente un montón de aficionados que el club es su vida, ¿no? Es su vida y cómo los devenires del club pues le afectan a su propia vida personal. Eso que comentas, yo lo vi en Sheffield y después, a mí me gusta mucho el jazz y tengo relación con el Club de Fans Internacional de Bing Crosby, que de hecho tiene muchos miembros que son británicos y, bueno, estoy muy en contacto con varios de ellos y muchos de ellos siguen a su club de quinta o sexta división y viajan con el club de quinta o sexta división a ver partidos en otras partes del país. Eso es algo que me parece totalmente imposible, bueno, en los Estados Unidos, desde luego, con los deportes que tenemos aquí y en España con el fútbol, a pesar de del gran fanatismo que puede haber con el fútbol, eso en España no se ve. Entonces, yo me pregunto si eso tiene que ver, Ilie, con la idea de que en Inglaterra no solamente es que sea la cuna del fútbol, es que hay una tradición de más de 150 años relacionada además con otros deportes como el rugby, como el cricket, que todavía son más antiguos. Entonces, me da la sensación de que hay una tradición que no se puede inventar en el resto del mundo. Sí, yo creo que en general en Gran Bretaña la tradición tiene un peso enorme. La tradición tiene un peso enorme. Y hay muchos
procesos que siguen siendo muy ineficientes porque se niegan a despegarse de la tradición. Es decir, oigan, esto, qué sé yo, procesos, por ejemplo, electorales, ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de elecciones también en Estados Unidos, pero en Reino Unido son muy ineficientes. Lo mismo, por ejemplo, con los atestados policiales. Todo lo que tiene que ver con burocracia, normalmente en Reino Unido es muy lento porque se niegan a modernizarlo. Pues dicen, oigan, pero esto sería más rápido si este señor autorizara ya, aceleramos el proceso y tal. No, 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 no. Esto siempre se ha hecho así desde hace 150 años y no vamos a cambiarlo porque siempre se ha hecho así. Entonces el peso de la tradición es enorme. Y también, por supuesto, le afecta al fútbol. Yo creo que no es casualidad lo que dices tú, que sea el país fundador del fútbol donde tiene más historia y precisamente es donde hay más arraigo de algunas tradiciones, donde más cuesta cambiar algunas cosas, que en algunos casos es para bien. Hay muchas cosas que los aficionados se niegan a cambiar y me parece que es para bien. Y luego comentabas una cosa que me parece súper interesante, que es el tema de la gente que sigue a sus clubes de divisiones inferiores. Eso yo creo que es algo que no pasa en ningún sitio del mundo. No sé si en Alemania sucede un poco, pero como en Inglaterra yo creo que no existe ningún país en el mundo. Y eso me parece una riqueza brutal. Es decir, si tú naces en Stevenage, pues tú le vas al Stevenage, no le vas al Manchester United. Que es algo que pasa en España, que me parece una pobreza absoluta, ¿no? No, oye, es que mi club de mi pueblo juega en tercera división y claro, yo tercera división no me interesa, entonces pues soy del Barça del Madrid. Y claro, no, pues tu club está en tercera, pues vas a ver a tu club, ¿no? Y eso me parece que, claro, proporciona unas experiencias futbolísticas brutales, ¿no? En Inglaterra, claro, te vas a ver un partido de un equipo de League One o de League Two, que es tercera o cuarta división, y te puedes encontrar a 5.000, a 6.000, a 7.000, a 10.000 personas. Te vas a ver al Portsmouth o al Sunderland, imagínate, están en League One, o sea, ahí te puedes encontrar partidos con 10.000, 15.000 personas. Estamos hablando de la tercera división. Y me parece que eso es fantástico, es una riqueza brutal que no existe en ningún otro país de Europa y diría que tampoco del mundo. Y además son ligas que son todas ellas, a pesar de ser de nivel más bajo, a nivel nacional, ¿no? Es un país pequeño y entonces puede permitirse eso, pero yo creo que eso también da más cohesión, ¿no? A esta idea de que es una liga nacional y los viajes pues son también a lo largo y ancho del país. Sí, de hecho las 5 primeras divisiones son nacionales, las 4 primeras que son profesionales, la quinta que ya se mezcla un poco profesionales y semiprofesionales, y no es hasta la sexta que hay división norte-sur. Hay división norte-sur, lógicamente, porque para aligerar los costes de desplazamiento, ¿no? de los clubes, porque ahí sí que si se tienen que hacer un viaje de norte a sur del país, ahí sí que ya de repente estamos hablando de unos costes enormes, son siendo un país relativamente manejable en cuanto a distancias, desde luego más que Estados Unidos o México o muchos otros países, ¿no? Yo conocí cuando estaba en Sheffield a gente que era del Sheffield Wednesday porque incluso me enseñaba fotografías de su bisabuelo o tatarabuelo que había jugado al cricket cuando el Sheffield Wednesday era un equipo de cricket. O sea, es que realmente la tradición va incluso más allá del fútbol. Es una cuestión que yo creo que ya es parte de la historia personal de cada persona que en otros países, quizá porque la tradición no es tanta o no es tan longeva, ¿no? Pues no ocurre exactamente lo mismo. Claro, eso es verdad, ¿no? Que también, digamos, esa tradición enraiza con la historia familiar de cada persona. Yo recuerdo una historia que siempre cuento porque me emocionó mucho. Cuando desapareció el Bari hace poco, bueno, no desapareció, de momento no desapareció, pero fue expulsado de la Liga, ¿no? Un equipo de tercera división fue expulsado de la Liga por deudas. Y yo recuerdo la historia de un aficionado que explicaba que para él era especialmente doloroso porque él, cuando era pequeño, iba siempre al campo con su padre. Y cuando su padre falleció, digamos que ir al campo del Bari a ver al equipo era algo que le mantenía en contacto de alguna forma, ¿no? Mantenía el contacto con su padre, era una experiencia que él vivía siempre con su padre y ahora podía seguir viviendo o solo o con sus hijos. Y que al desaparecer el club, digamos, una parte de su propia vida familiar había desaparecido, ¿no? Ya no podía revivirla cada fin de semana. Pues a eso me refería. Es algo muy interesante que yo no lo veo aquí en los Estados Unidos. Quizá lo que más se acerca son los deportes universitarios y cómo la gente tiene esta relación con las universidades. Y en tu caso personal, Ilie, ¿cómo pasas de ser un aficionado al fútbol a realmente dedicarte a ello profesionalmente? Escribir, hablar, comunicar sobre fútbol. Mira, yo tenía una carrera un poco extraña porque yo quería ser periodista. En realidad, no fue culpa mía esto, fue culpa del boom de los años 70, boom de natalidad de los años 70 y culpa de la Universidad Española. Yo quería ser periodista, pero cuando entré a la universidad en el año 92, con 17 años, porque yo soy de diciembre, no me dio la nota. No me dio la nota porque yo me aburría mucho estudiando, esta es la realidad. Me aburría, nunca repetí curso ni nada, pero me aburría estudiando, no me motivaba mucho, ¿no?
Entonces en clase pues estaba leyendo otras cosas, haciendo mis historias o leyendo novelas. Entonces, claro, no puedo entrar en periodismo y como no puedo entrar en periodismo ya me daba igual lo que hacer, porque yo solo quería ser periodista. Y entonces mi padre me dijo, hombre, pues mira, métete en Derecho, que siempre te servirá para algo. Luego no me sirvió para... Bueno, sí, no, al final todo sirve para algo, pero acabé haciendo Derecho, que me aburrí todavía más, o sea, si ya me aburría antes, en la universidad me aburrí como una ostra absoluta. El caso es que estudié Derecho y cuando acabé Derecho empecé con la idea de decir, bueno, luego me cambié a periodismo, pero claro, luego ya cuando acabé la carrera con 22 o 23 años me fui a hacer el servicio militar y luego ya dije, no, ahora ya no voy a seguir estudiando con 23 o 24 años, me puse a trabajar y luego hice un máster en Administración de Empresas y empecé a dedicarme a trabajar en el fútbol. Empecé a trabajar en el fútbol. Con el máster me fui de intercambio a París, a HEC, y empecé a trabajar como agente en París, a trabajar como agente de jugadores. Estuve un par de años en París trabajando como agente de jugadores y me surgió una oferta para ser director general de un equipo de segunda división en México. Y entonces dije, hombre, es una aventura muy loca, es perfecto para mí y me voy. Entonces me fui a México, estuve 5 años en México y cuando acabé en México, que era 2010, claro, yo seguía, al final cuando uno tiene una vocación, la vocación acaba saliendo. Luego te irá bien o te irá mal, pero la vocación, o sea, el que le encanta escribir, pues acabará escribiendo, aunque sea en un cuaderno que nadie vea o en un blog o lo que sea. Y el que quiere hacer pintar, pues acabará pintando, ¿no? Aunque sea en el baño de su casa. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque quiero dedicarme a esto. Además, claro, yo cuando estaba en México como director general de este club, me daba cuenta que cada vez que tenía contacto con los medios era lo que más me gustaba. O sea, había muchas cosas de mi trabajo que eran muy divertidas, otras no tanto, pero donde realmente me encantaba era, hey, que te han invitado a la televisión a dar una entrevista, a la radio que no sé qué, tal. Esto me encantaba. Y entonces, cuando volví a Europa, dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. Y se me ocurrió la media inglesa. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer y tal? Y se me ocurrió crear una página web que hablara sobre fútbol inglés en español. Esto fue en 2010, la web se lanzó en 2011 y mira, 9 años después, pues aquí sigo, afortunadamente, haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es trabajar como periodista. Para mí el gran orgullo de todo este asunto es que, bueno, tengo varios orgullos, pero primero que el proyecto ha logrado generar empleo. Esto a mí me parece increíble. Esto es una cosa que estoy súper orgulloso. Es un proyecto que genera ingresos y que genera empleo. Esto me parece brutal, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente. Y además empleos para gente joven, que normalmente tiene grandes dificultades. Y sobre todo a nivel personal, es que puedo hacer lo que realmente me gusta y lo que siempre soñé, que era trabajar como periodista. Y además, ni te cuento, tengo la libertad absoluta, es que es algo que no existe. Yo la verdad hay veces que estoy enfadado porque algo no ha salido bien o porque no me gusta esto que hemos hecho, lo otro, no sé qué, pero luego siempre trato de pausar un poco y decir, hey, que al final estás ganando la vida haciendo lo que siempre soñaste hacer. O sea que, digamos, trata de poner buena cara porque eres una persona muy afortunada. Y fue un proceso difícil el de lanzar esta web y después, ¿cómo fue naciendo el canal de YouTube? Bueno, la verdad es que fue un proceso muy complicado, muy doloroso, que a nivel personal me requirió muchos sacrificios. Ahora lo miro y hago balance y creo que el balance fue positivo, pero hubo muchos momentos en que yo no veía la luz al final del túnel. La idea empezó en 2010, en 2011 lanzamos la web, ese 2011 también empezamos con el podcast. En 2016, yo creo que ahí es donde se produce el gran cambio. Yo hasta entonces, yo a este proyecto le he dedicado, y imagino que toda la gente que sea emprendedora sabrá de lo que le hablo, yo le he dedicado, durante los últimos 9, 10 años, le habré dedicado una media de 8 horas al día, incluyendo fines de semana. Que claro, alguien dirá, bueno, 8 horas al día, pues es la jornada laboral ya, pero es que yo durante 7, 8 años de estos también trabajaba. O sea, tenía mi trabajo con el que mantenía la media inglesa, entonces durante 7, 8 años estuve haciendo 2 jornadas laborales cada día. Yo prácticamente no tenía tiempo libre para nada, o sea, mi tiempo libre estaba dedicado a lanzar esto, ¿no? El gran cambio se produjo por 2 cosas. Una, por un tema personal. Yo, por motivos personales, me vine a vivir a Madrid. Yo vivía en Barcelona, cuando volví a Europa estuve un tiempo en Londres, estuve un tiempo en París y al final volví a Barcelona. Y en 2015
2015, creo que fue en 2015, me vine a vivir a Madrid. Y en Madrid todo cambió, todo cambió. Conocí a Nacho, que había escrito, Nacho González, que está conmigo en el canal. Él vivía en Madrid, le conocí en persona. En 2016 empezamos a trazar un poco lo que sean las líneas maestras de lo que es hoy la media inglesa. Y yo entonces le dije, mira, yo creo que el futuro pasa por contenidos audiovisuales en directo, interactivos para móvil. Y nos lanzamos a eso. Estuvimos un año de aprendizaje haciendo directos a través de Periscope, a través de Twitter. Y al año siguiente dijimos, bueno, pues vámonos a YouTube, hay más gente y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y recuerdo un poco que la idea era, hey, si esto no funciona, yo ya lo dejo. Yo ya lo dejo porque me estoy dejando mi dinero y sobre todo me estoy dejando mi energía. Y claro, cuando uno tiene, mira, yo en 2010 pues tenía 36 años, pero ya en 2020 voy a cumplir 46. Yo ya no puedo estar trabajando 16 horas al día en algo que no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces yo dije, mira, esta es la última oportunidad. Si no funciona, yo lo siento, lo cierro, me dedicaré a hacer mi trabajo, a ganarme la vida, haré alguna cosa por mi cuenta para quitarme el gusanillo del periodismo, pero yo ya lo dejo, ¿no? Porque la verdad es que durante muchos años fue un sacrificio personal impresionante, ¿no? Igual hay gente ahora que llega nueva a ver el canal de YouTube y dice, ostras, qué bien, estos tíos han acertado de pleno y qué éxito, ¿no? En 2 años y tal, no sé qué. No, yo llevo 10 años dejándome la piel en esto, realmente dejándome la piel y sacrificando mi vida personal. Y la verdad es que ha sido un proceso muy duro. O sea, ahora cuando lo veo, claro, con el tiempo, digamos que las cosas difíciles de la vida, pues como se suavizan, ¿no? Van quedando atrás y bueno, no fue para tanto y tal. No, sí fue para mucho. Yo te digo, he sacrificado durante mucho tiempo mi vida personal para que este proyecto llegara a buen puerto. Generalmente el éxito requiere ese trabajo y ese sacrificio, evidentemente, y yo te lo agradezco enormemente porque quienes estamos lejos de España, lejos de Inglaterra también, pues tener un canal así que nos permite estar al tanto del fútbol inglés, pero también de una manera digamos, graciosa, humorística, pero bueno, siempre con datos, con contenido interesante, pero no falta el humor. Y este para mí es uno de los elementos importantes. ¿Esto es algo que fue naciendo o que fue, digamos, desarrollándose a lo largo del tiempo, o era una intención que ya teníais desde el principio, el hacer vídeos que fuesen pues también humorísticos, además de interesantes y atractivos? El tema del humor se debe a varias cosas. Primero, claro, cuando esto nació era un proyecto muy personal, ¿no? Y yo, la verdad, a mí me gusta mucho el humor. Me encanta reírme. Entonces, para empezar, el tema personal, ¿no? A mí me gusta que las cosas tengan humor, ¿no? Aunque sea una cosa seria, que es lo que mencionabas tú, ¿no? Que nosotros, a mí me gusta pensar, no sé si lo logramos, ¿no? Pero me gusta pensar que somos personas, periodistas, que ofrecemos información contrastada y veraz, pero la comunicamos de una forma entretenida, ¿no? Yo creo que al menos este es el objetivo, ¿no? No sé si lo logramos o no, pero este es el objetivo. Entonces, primero, yo me gusta divertirme, ¿no? Me gusta reírme y me gusta el humor, ¿no? Yo crecí con los hermanos Marx y con Chaplin y con Buster Keaton. Yo me iba a la Filmoteca en Barcelona y me tragaba la integral Buster Keaton, que eran cortos, de 5 minutos, donde había 20 seguidos. Y no sé, a mí crecí con este humor, ¿no? Con el slapstick y yo crecí con este humor, ¿no? Entonces pensé que quería imprimírselo, ¿no? Luego hay un factor de diferenciación evidente. Yo cuando empezamos en 2011 ya el mercado periodístico estaba muy saturado y muy atomizado. Entonces dije, bueno, tenemos que diferenciarnos y en aquella época nadie apostaba por el humor, nadie posiblemente porque había gente que consideraba que el humor era enemigo del periodismo serio, ¿no? Había gente que decía, no, este no es un periodista serio porque hace bromas. Bueno, se pueden hacer bromas y decir las cosas serias, ¿no? Es decir, yo puedo explicarte sobre el jeque que es propietario del Manchester City y el abuso de los derechos humanos en los Emiratos con una cara muy seria, o lo puedo explicar de una forma un poco más distendida. Y yo creo que es mejor hacerlo de esa forma porque llega mejor el mensaje. Y al final lo que quieres es que el mensaje llegue. Y yo creo que la forma de hacerlo pues, ayuda a que llegue el mensaje, ¿no? Entonces, factor de diferenciación en un mercado
muy atomizado. Y finalmente, tercer punto, pensé que tenía sentido, puesto que el contenido iba a ser fútbol inglés, tenía sentido vehiculizarlo vía el humor inglés. Y nosotros intentamos, claro, al final aquí somos todos, tenemos cultura española, ¿no? Es inevitable que el humor español, que también me parece muy divertido, se cuele, ¿no? Pero sobre todo al inicio en Twitter, recuerdo que recurríamos mucho al humor inglés, humor negro, humor satírico, humor del absurdo, y lo utilizábamos mucho. Entonces pensé que tenía también una conexión con el contenido, ¿no? Que tenía sentido vehiculizar un contenido de fútbol inglés mediante el humor inglés. A lo del humor inglés sí que quería ir, porque desde luego sí que se nota que ese pozo está ahí, y la verdad yo creo que le da una frescura y una diferenciación, como tú dices, un factor de diferenciación frente, pues, a otros canales y a otros tipos de contenido. Y esa mezcla de humor y rigor, pues a mí me parece, pues, muy entretenida y muy necesaria también. Y me lleva a pensar un poco en, yo me doy cuenta muchas veces de que en los Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, hay muchísimo rigor y mucha seriedad y mucho respeto, sobre todo, pues por el contrario, por las personas pues que son jugadores, que participan en el deporte. Yo esto no lo veo tanto en España en muchas ocasiones, ¿no? Y me pregunto si tú, que has estado en contacto, pues, con el periodismo deportivo español y con el periodismo deportivo inglés, si tú ves alguna diferencia en este sentido entre la actitud de los periodistas ingleses y la actitud de los periodistas en España. Hombre, yo creo que en España, bueno, es que no lo sé, es que claro, a veces hablamos de periodismo deportivo español o periodismo deportivo inglés, y en realidad, claro, hay muchas vertientes, ¿no? Porque, claro, el periodismo deportivo inglés es la página de deportes del Sun, o es el Guardian, o es The Athletic. Y lo mismo pasa un poco en España, ¿no? En España yo creo que hay proyectos muy interesantes, sobre todo independientes. No creo que haya tanto a nivel de grandes medios, pero a nivel independiente sí que hay proyectos interesantes y que además están creciendo. Y claro, y luego lo contrario, ¿no? También hay un periodismo muy sensacionalista en España. Y yo diría que en España existe menos respeto. Yo diría que existe menos respeto. Pero bueno, claro, luego uno piensa en el Sun, por ejemplo, y el Sun se mete a cuchillo en las vidas personales de la gente, ¿no? Si Raheem Sterling se ha comprado no sé qué coche o ha hecho no sé qué cosa, etcétera, ¿no? Yo tengo la impresión de que en general en España somos menos respetuosos, ¿no? Pero vamos, yo creo que en todas partes existen esas variantes del periodismo, ¿no? No me atrevería a decir que el periodismo deportivo español, el otro, ¿no? Yo sí que creo que en España los medios son poco innovadores, ¿no? Yo creo que falta un poco de innovación, ¿no? Y eso corre a cargo de proyectos pequeños, ¿no? La verdad es que los grandes medios no innovan y creo que eso les pasa factura, además. Y creo que veremos si en esta crisis se lleva alguno por delante, pero yo creo que la falta de innovación en los últimos años en el periodismo deportivo español ha sido flagrante, mientras que en Inglaterra hay algún proyecto un poco diferente, ¿no? El Guardian le saldrá mejor o peor su plan de suscripciones, pero al menos tiene un plan. The Athletic, siendo americano, ahora ha entrado en Reino Unido con un enorme éxito y es fantástico, o sea, es fabuloso, ¿no? Y luego hay otros proyectos también pequeños en Inglaterra muy interesantes. No sé, yo tengo la impresión de que pasa un poco como con la pandemia, ¿no? Que todos pensamos que nuestro país es lo peor. La gestión que hemos hecho en nuestro país es la peor que existe. Y al final en todas partes es muy parecida, ¿no? En España dicen, no, es la peor gestión que se ha hecho en el mundo. Bueno, en Reino Unido dicen lo mismo y en Estados Unidos dicen lo mismo. Y en Francia también está muy mal. Y entonces, claro, en Francia hay gente diciendo, no, Francia es el peor del mundo. En España dicen, España es el peor del mundo. Entonces tengo la impresión de que muchas veces con el periodismo deportivo pasa un poco lo mismo, que todos consideramos que el nuestro es el peor del mundo.
Sí, en realidad hablar de periodismo deportivo o no, desde un punto de vista de nacionalidad, acaba siendo siempre una generalización, ¿no? Pero me da la sensación de que en el deporte, en países como Inglaterra sobre todo y en España también, el sensacionalismo es mucho más evidente que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde Sí, realmente el sí, sensacionalismo casi nunca llega al deporte, excepto sí, cuando hay algún desfalco, alguna cuestión ya. ya muy seria que tiene que ver sobre todo con lo económico, ¿no? En Francia, por ejemplo, tampoco existe. En Francia, yo que viví varios años y que tengo esta influencia francesa, cuando uno lee L'Équipe, es un periódico súper serio, súper serio. Y la verdad es que no existe. Los programas sobre fútbol, vamos, nunca sobrepasan esa línea, ¿no? Mientras que es verdad que en Inglaterra y en España sí sucede, ¿no? Yo creo en Alemania, por ejemplo, también, claro, también tienen también tienen tabloides, ¿no? Entonces yo imagino que ahí también debe pasar poco, y en Italia pues ni te cuento, ¿no? Yo creo que este es un problema posiblemente de estos cuatro países. Bueno, no conozco el caso, pero por ejemplo en Grecia, en Portugal, posiblemente también exista, ¿no? Yo creo, posiblemente, ahora estoy elaborando una teoría sobre la marcha, ¿eh? Pero posiblemente esté más asociado con el fútbol, fíjate lo que te digo, que posiblemente sea más un problema no tanto de nacionalidad, sino del periodismo sobre fútbol. Ujú. Sí, porque muchas veces el periodismo deportivo acaba siendo en estos países periodismo sobre fútbol específicamente, Claro, porque los demás deportes, pues, bueno, en Inglaterra no es cierto, porque en Inglaterra sí que se le presta mucha atención al rugby, sí, se le presta mucha sí. atención al cricket, que es un deporte que, por cierto, a mí me gusta mucho, aunque ya sé que en general... ¿En serio? Sí, sí, yo jugué al cricket cuando estaba en ¿Ah, sí? Sheffield y es un deporte que me encanta, la verdad. Pero bueno, eso es algo de lo que no hablo mucho porque la gente aquí en los Estados Unidos piensa que estoy loco, pese a que aquí tenemos el béisbol, que realmente es, Sí, no está es muy hijo del lejos. cricket en realidad, Sí, ¿no? no Pero, está muy lejos. pero sí es cierto que hay deportes como el fútbol, ¿no? Que lo aglutinan todo en la mayor parte de estos países y entonces periodismo deportivo acaba siendo generalmente periodismo de fútbol y no necesariamente de balonmano o de otros deportes como el Exacto, hockey, ¿no? exacto, exacto. En cuanto a la media inglesa, Ilie, ¿habéis tenido reacciones en algún momento de clubes ingleses, ya sean de los de la Premier League o clubes más modestos que se hayan interesado por vuestros vídeos o que conozcan lo que es este proyecto? Sí, de hecho, esta es una novedad muy agradable. Yo durante 8 o 9 años me estuve pegando absolutamente con los clubes por conseguir entrevistas, conseguir acreditaciones, absolutamente imposible, menos alguna notable excepción, como por ejemplo el Brighton, aprovecho para mencionarlo, porque el Brighton ya desde el inicio siempre nos trató muy bien, nos dio entrevistas, o sea, la verdad es que es de los pocos clubes profesionales que nos abrió las puertas desde el inicio. Um, Esta es una novedad del último año. Empezó el Wycombe Wanderers, que High Wycombe es una localidad está relativamente cerca de Londres, estará una hora más o menos. Y entonces les escribimos para ir, hicimos un vídeo, no teníamos ni idea de quiénes éramos, y eso que yo había ido a entrevistar ¿a quién había ido a entrevistar yo? A Wycombe, al dueño. 2 años antes había ido a entrevistar al huevo, ni se acordaban de mí ni nada. Y entonces nos abrieron las puertas, hicimos un vídeo y el Wicom alucinó, porque de repente empezó a escribirle gente de toda España, Latinoamérica, bueno, mi equipo favorito, fantástico, estupendo, el Wicom, a muerte, tal, no sé qué, y alucinaron. Y entonces, a partir de aquí hemos utilizado los vídeos para abrirnos puertas. Entonces hemos hecho vídeos, bueno, el Wicom, que estaba en tercera en la época, ahora está en segunda, sobre el Barrow, que estaba en quinta, ahora está en cuarta, el Harrogate, que estaba en quinta, ahora está en cuarta. Y entonces cada vez que hacemos un vídeo sobre alguno de estos clubes, el Leyton Orient, claro, tiene una enorme repercusión, siempre aprovechamos los vídeos para decir, bueno, os ha gustado el vídeo, iros ahora a decirle al Leyton Orient que lo habéis visto y que os encanta el club. Y claro, estos clubes alucinan absolutamente, ¿no? Y entonces muchas veces son ellos mismos los que se ponen en contacto con nosotros para decirnos, venid cuando queráis, venid cuando queráis, hacéis un reportaje. Porque claro, además ahora ya podemos enseñar, por ejemplo, lo que hicimos en Wycombe, ¿no? Hicimos en Wycombe, lo que en el caso, por ejemplo, del Watford, también lo mismo. El Watford me escribió la chica que se ocupa de todas estas cosas y dijo, oye, cuando queráis venís, os doy a quien queráis para entrevistar, lo que queráis, puertas abiertas, alfombra roja y tal. Y pues claro, los clubes se dan cuenta de que, digamos, les generamos una publicidad muy positiva. O sea, ya no solo que nos vean más o menos gente, sino que damos siempre una imagen muy positiva de esos clubes, ¿no? Sobre todo en divisiones inferiores, ¿no? Y la verdad es que es un cambio agradable. O sea, en lugar de tener yo que estar escribiendo 25 mails para lograr que al final me den acceso
al portero suplente del filial. Ahora son los clubes que te escriben para decir, por favor, ¿podéis venir? Pues claro que podemos venir. A la que nos abran las puertas de la pandemia, claro que iremos, encantados de la vida. Y la verdad es que es un cambio brutal que ahora nos reciban con los brazos abiertos. Y es que rescatáis historias muchas veces muy interesantes y a veces de un muy alto contenido humano que pueden interesar incluso a personas a las que no les guste necesariamente el fútbol o que no tengan ni idea de dónde está Wycombe o Watford o lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto también, me doy cuenta viendo vuestro canal y también simplemente en general leyendo sobre fútbol inglés, porque me gusta mucho la Premier. En realidad la Premier es mi liga favorita, más allá de lo que haga el Celta en la Liga Española. Me doy cuenta de que los equipos ingleses, incluso los más modestos, tienen una infraestructura en general muy interesante y utilizan muy bien los nuevos medios de las redes sociales y de Internet y todo eso. Estoy en lo cierto en ese sentido porque es la sensación que yo veo en general de equipos que a lo mejor son de quinta o sexta división, pero retransmiten sus partidos en directo. Sí, es verdad que la infraestructura en Inglaterra es siempre mucho más grande en España, mucho más grande. Desde luego en cuanto a departamentos de comunicación, que es un poco lo que comentas tú, y también respecto a la parte deportiva, es decir, cuando tú te vas a segunda división, claro, yo conozco muchos profesionales españoles que se han ido a trabajar a Inglaterra y cuando llegan alucinan, porque se van a trabajar al Derby County, que es segunda división, y dice, oye, un segundo, es que aquí hay un equipo de 10 analistas, scouting, tal, no sé qué. Dice, claro, yo trabajaba en un equipo de primera división que éramos 3, un equipo de primera división, y vengo aquí a una segunda y 10 personas, y pasa un poco con todo, que está, o sea, es una dimensión mucho más grande que la de España, también por lo que comentábamos antes, ¿no? Que, claro, tiene más ingresos porque hay mucha más taquilla, hay mucha más gente que lo ve, claro, yo también entiendo que este es un equipo de tercera división en España y van 70 personas al partido, pues claro, ahí puedes hacer poca cosa, ¿no? Mientras que en Inglaterra, incluso equipos muy pequeños, pues juntan a 500 personas en un estadio, pero la octava división, igual se juntan 500 personas. Y luego también hay, claro, hay mucho voluntario, porque los clubes están en el corazón de sus comunidades. Y entonces hay un montón de gente voluntaria, ayuda a un montón de campos de séptima, de octava, que bueno, pues la secretaria del club lleva 25 años ahí trabajando, porque entró con su marido se murió, no, yo sigo aquí, porque es lo que me gusta, me hace ilusión, conozco a todo el mundo y tal. Y en sitios pequeños es un centro de reunión, ¿no? Es el pub y el club de fútbol, ¿no? Digamos, en cualquier sitio o localidad pequeña, pues tienes esos dos lugares, la iglesia, ¿no? La iglesia, el pub, el campo de fútbol, y para diferentes horas del día, eso sí. Y entonces, claro, digamos que es un centro de reunión de la comunidad, ¿no? Y mucha gente pues lo hace de forma voluntaria, ¿no? En clubes así pequeños. Pero sí, yo tengo la misma, es decir, la impresión desde fuera es la misma y es porque dentro efectivamente disponen de más medios y trabajan mejor las redes sociales. ¿Y te parece que todo esto puede tener que ver también con el hecho de que muchos de estos equipos en su origen pues tenían que ver con tal o cual explotación minera o tal y cual fábrica o tal y cual? Es decir, es como que el club nace de algo que es parte integrante del pueblo pequeño o del lugar en el que nace, ¿no? Es una buena pregunta. Yo creo que ahí debe depender de cada caso concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, pienso en el Crystal Palace, ¿no? Que eran trabajadores del Palacio de Cristal que existía en Londres, excepto para la Exposición Universal, que acabó siendo Pasto de las Llamas. Claro, hoy en día ya no hay mucho de aquello, ¿no? Lo que sí creo es que muchos clubes están muy identificados con algunas zonas o con algunas clases socioeconómicas. Entonces, sí que creo, por ejemplo, una de las cosas que le ha pasado al West Ham en los últimos años es que, digamos, ha renunciado a su propia idiosincrasia. El West Ham era un club vinculado con sus inicios, ¿no? Sus inicios eran pues, básicamente trabajadores de la zona del puerto y gente que trabajaba pues, el acero, ¿no? Thames Iron Works. Y entonces se estaba relacionando en todo caso con una clase obrera, clase trabajadora. Y entonces en el barrio pues tenía este posicionamiento y el barrio en el que estaba tenía este tipo de, en fin, era un poco esta clase socioeconómica, ¿no? Y ahora se han cambiado a un sitio mucho más posh, mucho más y digamos que eso ha creado, digamos, una grieta en la idiosincrasia del club. Entonces, los aficionados nuevos que están llegando por el cambio de zona, pues no conocen mucho la idiosincrasia del club y los antiguos no reconocen a su propio club.
Porque dice, no, es que este no es mi West Ham, porque mi West Ham estaba en el barrio, íbamos antes al pub y estaba la gente del barrio y era un barrio pues modesto, humilde, y ahora, claro, estamos hablando de un centro comercial, está la gente, vamos al campo y está la gente comprando en tiendas de lujo y claro, digamos, se ha renunciado a su idiosincrasia, ¿no? Yo lo que sí que creo es que sí que existe ese barniz de los inicios de posicionamiento, al menos en cuanto a lugar geográfico, clase socioeconómica, etcétera. Yo sí que creo que sigue existiendo en cada club. Un poco esa idea de tradición y cómo la tradición se va erosionando poco a poco con pues, la modernidad, ¿no? Que evidentemente en Estados Unidos con la llegada de las interstates, estas carreteras que van de lado a lado del estado, pues al final Claro. viajas por ahí, parece que cada estado es exactamente el mismo, ¿no? Claro. Pese a que hay una pues, enorme diversidad ecológica, geográfica, etcétera. Llegamos a tu libro, no es este porque lo tengo aquí en el Kindle, porque aquí en los Estados Unidos es más fácil de encontrar en el Kindle y así es como yo lo conseguí. El libro se titula Dilly Ding Dilly Dong, lo publicaste en el año 2016 y cuenta, y además realmente es una radiografía, es una crónica muy interesante, muy fresca, muy sencilla e interesante de leer sobre esa impresionante campaña del año 2015-2016 del Leicester City que pues sorprendiendo a propios y extraños y realmente a todo el mundo, porque nadie esperaba esto, era un equipo que supuestamente tenía que bajar, según decían todos los periodistas, o por lo menos era uno de los candidatos, y acabó a las órdenes de Claudio Ranieri, uno de mis entrenadores fetiche, la verdad, siempre me ha gustado mucho el talante de Ranieri con sus errores. Al final acabó llevándose la Premiership cuando pues nadie lo esperaba. La pregunta es obvia, ¿por qué escribiste este libro, Ilie? Tú, que no eres del Leicester realmente, sino del West Ham, has escrito un libro sobre el Leicester. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, yo desde siempre quería escribir un libro, este era uno de mis, digamos, en mi lista de to-do en la vida, uno de estos sea escribir un libro, ¿no? Pero desde que tenía 6 años, ¿no? Que escribía novelas de intriga, porque me gustaba mucho Agatha Christie y Sherlock Holmes y tal, escribía novelas de intriga que ojalá pudiera recuperar un día porque me reiría seguro. Y entonces era como una cosa pendiente. Entonces cuando sucedió esto dije, esta es la historia. Porque de alguna forma me emocionó tanto, o sea, me llegó tanto esta historia que dije, tengo que contarla. Da igual si luego no se publica o lo que sea, pero yo tengo que contarla, ¿no? Porque ya no es solo la lucha del pequeño contra el grande, ¿no? Que eso es algo que está, ¿no? El pequeño contra el grande, sino que lo que más me interesó fue que es un grupo de personas rechazadas, es un grupo de personas rechazadas que encuentran juntos la redención, ¿no? Ranieri, al que mencionabas tú, es un entrenador que siempre se le había tildado de segundón, es un entrenador que siempre había estado a punto, siempre en las semifinales de la Champions, segundo en la Serie A, siempre a punto, pero en el momento decisivo siempre había fracasado. Y entonces se le había tildado de segundón, bueno, Mourinho se había reído de él y demás, y todos los miembros de ese equipo eran un poco lo mismo, ¿no? Eran historias de superación, todos, no hay ninguno que hubiera tenido un camino fácil. Riyad Mahrez es un futbolista que habían fichado en la segunda división francesa, que crece en los suburbios de París, lo mismo en N'Golo Kanté, que también llevaba solo una temporada en la primera división francesa, también salía de los suburbios de París, también tuvo que salir desde abajo de todo, empezar abajo de todo en el fútbol, es que muy pocos salen de grandes academias, excepto Danny Drinkwater, que está en el Manchester United y que tiene que salir porque consideran que no tiene el nivel suficiente, pero ninguno salía de grandes academias, ¿no? Robert Hood, que había estado en el Chelsea, pero que había sido descartado por el Stoke City, le dijo, no, tú ya has estado lesionado, ya eres muy mayor, ya no vales, el Stoke acabaría descendiendo. Mark Albrighton, rechazado por el Aston Villa, que le dijo, no, tú, Mark, ya no tienes nivel para el Aston Villa acabaría descendiendo. Y es un poco lo mismo, Christian Fuchs llega libre, porque en Alemania dice, no, tú ya estás mayor, tú ya no nos interesas, ya vete libre donde quieras, y lo fichan libre. Kasper Schmeichel, que había vivido toda su vida a la sombra de su padre, ¿no? El gran Peter Schmeichel, leyenda del Manchester United y tal, y claro, el hijo es un enchufado y es muy malo y tal. Y todos era así. Bardi, que había empezado en 9ª división, porque precisamente Bardi, que es de Sheffield, le habían descartado y entonces empezó en 9ª división y escalando poco a poco, ¿no? Y esa es la parte que me pareció más interesante de todo, ¿no? El hecho de un grupo de futbolistas que se unieron para redimirse juntos, ¿no? Para demostrar al mundo
que sí valían, ¿no? Y que se habían equivocado sus clubes anteriores, ¿no? Y que les habían juzgado mal. Y esa a mí es la parte que más me llamó la atención y de alguna forma me obligó a escribirlo, ¿no? O sea, pensé que era una historia demasiado bonita como para dejarla escapar. Es una historia, como dices, de un equipo que, como se diría en inglés, pues es the underdog o the dark horse, ¿no? O pues outcasts casi, ¿no? Como los marginados en los que nadie cree, porque desde luego los periodistas, ni siquiera los locales lo pensaban. Y sin desvelar demasiado, porque lo que realmente interesa es que la gente lea el libro, sin desvelar demasiado el meollo de tu libro, Ilie, ¿cómo se puede explicar este éxito sin precedentes del Leicester City? Y en ese éxito, ¿qué parte de culpa crees que tiene el italiano Claudio Ranieri? Pues mira, el otro día tuvimos la suerte aquí de entrevistar a Leo Ulloa, que es un argentino que formó parte de aquella plantilla, tuvo una participación muy importante además en el título, que no era titular, pero tuvo una participación muy importante. Y él lo que decía es que todo el mundo rindió por encima de sus posibilidades. Y esto es algo que pasó. Esto es algo que pasó. Todo el mundo dio más de lo que podía dar. Luego, además, existía una cohesión brutal en el equipo, es decir, era un equipo que era una familia, que era una piña, que estaban todos unidos. Yo creo que eso es muy importante. Ranieri hizo pocas cosas, pero dio con la tecla con las que hizo. Hizo 4 retoques, pero acertó de pleno. Hizo pocas cosas y también, hasta cierto punto, es una virtud hacer pocas cosas, ¿no? Porque igual si hubiera sido más intervencionista y haber querido imprimir su sello, ¿no?, en el equipo, ¿no? Decir, no, quiero que sea mi equipo, que sea todo es mi equipo. No hay necesidad, ¿no? O sea, quizás su virtud fue un poco desaparecer, ¿no? Decir, hey, os va muy bien, tocaré lo justo, ¿no? Lo que tenga que tocar, lo tocaré, si no, no haré nada. Y le funcionó muy bien, le funcionó muy bien. Ranieri, que tenía fama precisamente de ser un entrenador que hacía cambios constantemente. En Inglaterra le llamaban The Tinkerman, ¿no? Un entrenador que siempre cambia y que además cambia muchas veces sin esperarlo, ¿no? Como hace Zidane ahora, que de repente el equipo va muy bien y de repente te lo cambia todo, ¿no? Oye, no, has ganado 3 partidos seguidos. Bueno, pues ahora lo cambió todo. Entonces tenía esta fama y justo esta temporada hizo lo contrario. Encontró a 11, puso a los 11 y ya nunca les cambió. Nunca les cambió. Dijo, oye, ¿para qué voy a tocar esto, no? En contra de lo que él había hecho toda la vida, ¿no? Y luego, por supuesto, hay un factor externo que no se puede obviar, que es que se alinearon los astros, ¿no? Hubo muchos equipos grandes que fallaron, ¿no? En Inglaterra tenemos esta suerte de que hay 6 equipos grandes, ¿no? En otras ligas hay 2 o hay 1. En Inglaterra hay 6, todos fallaron. Todos fallaron. El Tottenham, que tenía una ocasión inmejorable, falló al final. El Chelsea se cayó ya desde el principio. El Manchester United en plena renovación post-Ferguson. El Arsenal, pues un poco también lo mismo. En fin, encontró un contexto perfecto para dar la campanada, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, ganaron por sus méritos, esto no hay ninguna duda, pero en un entorno propicio para dar la campanada, ¿no? Digamos que era un año donde podría haber habido una campanada. Lo que pasa es que el lógico habría sido la campanada, habría sido el Tottenham, por ejemplo. El Tottenham da la campanada y gana la Liga. Lo que pasa es que se encontró con que de repente hay un equipo que nadie confiaba en ellos, con futbolistas que ninguno era de talla mundial en ese momento, nadie los conocía a nivel mundial, que pues dieron la sorpresa, para mí, la mayor sorpresa de la historia. Hombre, no diría del deporte porque no conozco tanto, pero del fútbol inglés te lo aseguro. O sea, yo creo que no existe un caso así de un equipo que esté llamado a descender y que de hecho se salve de milagro la temporada anterior y gane la Liga la siguiente, sobre todo en el contexto tan competitivo actual. Porque claro, mucha gente dice, bueno, pero Nottingham Forest ganó 2 Copas de Europa en los 70. Bueno, ya en los 70 no era lo mismo que ahora. En los 70 equipos de provincia ganaban la Liga, la ganó Ipswich, la ganó Nottingham Forest, etcétera. Era mucho más fácil, ¿no? No existían gigantes globales. Hoy en día, con el Manchester United, el Manchester City, imagina el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, que son gigantes, es imposible, las distancias son mucho más amplias, entonces tiene mucho más mérito ganar a la Liga que hace 50 años. Pero para mí ese es uno de los atractivos de la Premier, en realidad, el hecho de que hay 6 equipos, no 1, 2, 3, sino 6 que tienen posibilidades y después, pues es un contexto en el que también se pueden dar estas sorpresas con un montón de
remontadas, goles en los últimos minutos y puntos que nadie esperaba que se embolsaron. Bueno, fue una temporada realmente para enmarcar y, como tú dices, para mí es pues el éxito inesperado más grande de la historia del fútbol inglés. Fútbol inglés en el que además ahora tenemos pues todos estos dueños que ni siquiera son ingleses o británicos, que vienen de otros países, jeques, etcétera. Es posible de alguna manera, o quizá el Leicester es un ejemplo de esto, de cómo se puede, pues, no sé, mezclar y fundir esta nueva situación en la que jeques o potentados vienen y compran los equipos, pero al mismo tiempo hay una tradición todavía por ahí subyacente? Claro, aquí yo creo que, por ejemplo, el caso del Leicester es un buen ejemplo de un dueño extranjero que entiende, digamos que propulsa al club, pero lo hace respetando su propia filosofía y su propia identidad, ¿no? Que yo creo que es algo que no sucede necesariamente con todos. De hecho, tenemos un montón de dueños estadounidenses que, no es una opinión mía, estadísticamente son los peores dueños de la Premier League. Recuerdo cuando Khan compró, el dueño de los Jacksonville Jaguars, compró el Fulham, descendió inmediatamente. Los Glazer, que han endeudado al Manchester United hasta una dimensión escalofriante. El Liverpool, que está bien gestionado, de vez en cuando hace cosas que atentan un poco contra la idiosincrasia del club, ¿no? De repente, no, pues vamos a hacer un ERTE, ¿no? No, este es el Liverpool. El Liverpool no se puede hacer un ERTE, es un poco el club de la gente. No puedes hacer un ERTE con tus empleados, ¿no? Y cargar al Estado el sueldo de los empleados. Luego, claro, ha habido muchos dueños estadounidenses muy, muy desastrosos en el Aston Villa, en el Sunderland, el Shaw, Randy Lerner. Y yo creo que el Leicester es un buen ejemplo de un dueño extranjero que no solo respeta al club, sino que además consigue ser muy querido, ¿no? Y demuestra que no es tanto problema de ser británico o extranjero, sino ser un dueño responsable con el club, ¿no? Porque también tenemos ejemplos, por ejemplo, de dueños británicos lamentables, como los del Newcastle, el del Newcastle o los del West Ham. Y yo creo que es un buen ejemplo, y todo el mundo habla maravillas de este señor que falleció en un accidente de helicóptero trágicamente. Ahora está su hijo top, y tanto futbolistas como aficionados, todo el mundo habla maravillas, ¿no? Como una persona que ya no solo por el éxito deportivo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Es que ¿no? Abramovich, ¿no? Hemos ganado la liga, estupendo, y todo el mundo contento, ¿no? Y cuando no la gana, pues todo el mundo enfadado, ¿no? Yo creo que es una persona que, más allá de éxitos deportivos, gestiona el club de una forma responsable, ¿no? Y hacen muchas cosas por la comunidad. El Leicester, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que explico en el libro, que, por ejemplo, cuando era el cumpleaños del dueño, se invitaba a toda la gente que acudía al estadio, a un trozo de tarta y a una cerveza, ¿no? Y cuando ascendieron, pues venga, cerveza para todos, ¿no? Y todo el mundo iba al estadio, se tomar una cerveza, un agua, lo que quisiera, ¿no? Que no se ve en ningún club esto no existe. O sea, no hay nadie en un club que tenga la gentileza de, oye, os invito a una cerveza, ¿no? Que sois los aficionados, que habéis venido todo el año, ¿no? No creo que cueste tanto. Y me parece que estas cosas son las que ayudan a que un dueño, bueno, pues digamos, no solo sea querido, sino que, digamos, genere un entorno positivo en su club. Siendo aficionado al Celta, te puedo decir que generalmente en muchos equipos españoles hay un total desdén por el aficionado y por el abonado. Absolutamente, horrible. Nunca se hace nada. Y ya que mencionabas dueños estadounidenses, pues yo creo que muchas veces los estadounidenses no se dan cuenta de que este sistema de franquicias que tenemos aquí en los deportes profesionales estadounidenses no se puede transferir al fútbol europeo, y yo creo que muchas veces eso tiene bastante que ver con una gestión negativa, porque alguien que dirige los Jacksonville Jaguars los dirige desde el punto de vista de que los Jacksonville Jaguars pueden no desaparecer, sino irse a otro lugar, ¿no? Como tú bien sabes, ya que te gusta el baloncesto, no hay Jazz en Utah, ¿no? No hay Lagos en Los Ángeles, pero claro, son equipos que en el béisbol, en el baloncesto, pues se mueven porque son franquicias, y si no funcionan en un sitio, pues van a otro, y bueno, eso ocurre muchas veces, ¿no? Para ir terminando ya, porque, bueno, llevamos aquí hablando un montón de tiempo y para mí ha sido muy breve realmente, porque me lo paso de maravilla charlando contigo, Ili.
tengo un par de preguntas. Tú que conoces el fútbol inglés ha pasado por momentos muy duros en los años 80, problemas con el hooliganismo y la eliminación, o más bien la imposibilidad de participar en competiciones europeas. Después se crea la Premier League y ahora realmente se ha convertido la Premier League en una, si no la mejor liga del mundo, pues una de las mejores. Para mí es la mejor liga del mundo en estos momentos. ¿Crees que hay algo que hacen los ingleses, algo relacionado con el fútbol inglés, de lo que otras ligas europeas podrían aprender? Hace un tiempo entrevisté a un agente que se llama John Smith, que es el primer gran superagente que hubo en Inglaterra. Y él es un buen nombre para un agente, John Smith, porque sí, hay miles de millones. Lo que pasa es que es John sin H. ¿no? Entonces ya es más John complicado. de Jonathan, ¿no? Y entonces él estuvo involucrado en la creación de la Premier League y precisamente él lo que trató de hacer es copiar el modelo estadounidense, ¿no? Tratar de hacer el fútbol siempre ha sido un deporte un tanto arcaico, ¿no? Un poco anticuado en las formas, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con los deportes de Estados Unidos. Y él quería copiar un poco eso. Y de hecho él me explicaba que al inicio probaron con cosas que ahora nos parecen un poco ridículas en el fútbol, pero claro, dice al inicio, poníamos fuegos artificiales al inicio, cheerleaders, o sea, digamos que intentaron copiar el modelo estadounidense, ¿no? Dijo, bueno, queremos una liga espectacular, ¿no? Y yo creo que la Premier League ha hecho cosas muy buenas a nivel comercial. Una de las cosas que siempre destaco de la Premier League es la estandarización. Cuando uno, claro, yo soy de Barcelona, ¿no? Entonces, en Barcelona hay muchísimo turismo, de por sí en la ciudad, y mucho turismo futbolístico, ¿no? Y cuando hablo con algún turista y demás, siempre es, bueno, yo vengo a ver al Barça, En cambio, cuando a nosotros nos escriben y nos dice gente, oye, ¿nos podéis ayudar con las entradas? Vamos a Londres y queremos ver un partido de la Premier League. Entonces, ellos han logrado que el producto sea la liga. Es decir, tú no vas a ver al Manchester United, bueno, también, ¿no? Por supuesto, pero no es tanto ir a ver al Manchester United, ir a ver a no sé quién. Voy a ver un partido de la Premier League. Y ya con eso, con ese paraguas Premier League, ya te abarca todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es sobre todo muy bueno para el resto de equipos, ¿no? Porque, claro, tú te puedes ver un West Ham Fulham, hey, he ido a ver un partido de la Premier League, ¿no? Y digamos que y eso es producto de una estandarización del producto. Es decir, tú cuando vas a ver un partido, escuchas en todos los estadios la misma música, el mismo protocolo, son los mismos pequeños detalles, la misma fuente de las camisetas y de los números, de los nombres y de los números. Y es un poco una experiencia muy similar, ¿no? En todos los estadios, que es algo, por ejemplo, que ha copiado la Liga, porque antes no era así y ahora pues, lo ha copiado, lógicamente, porque quiere que cuando te vayas al campo del Getafe tengas una experiencia similar cuando vas al campo del Barça, que no es la misma, pero al menos por fuera, digamos que por fuera, sea la misma. Y luego hay una cosa que muchas veces no se comenta y que para mí es importante, que no tiene ninguna otra liga del mundo, es que es una liga de fútbol en inglés. Antes hablamos de las películas dobladas. Yo creo que cuando tú quieres vender una liga en Australia, en Estados Unidos, en Asia, claro, que sea en inglés te ayuda. Que sea en inglés te ayuda porque la gente puede leer los medios de comunicación durante la semana, ¿no? Estás en Japón, en Corea del Sur, en Australia, puedes ir tranquilamente a leer el Guardian, el no sé qué, la previa, el tal, no sé qué. Escuchas la retransmisión original, por ejemplo, ¿no? O escuchas a Harry Kane la entrevista postpartido, o a no sé quién. Y esto en inglés, y hay más gente que habla inglés en el mundo, esto es así, ¿no? Y entonces, creo que esto ayuda mucho, sobre todo en mercados más lucrativos, ¿no? Porque a nadie se le escapa que Estados Unidos, Asia, Australia, pues son mercados más lucrativos, por ejemplo, que Latinoamérica, ¿no? Donde quizá la Liga sí que puede competir un poco más con la Premier League, ¿no? Yo creo que ese hecho de que la Premier League sea en inglés, que es una cosa que no se comenta mucho, pero es como una película, ¿no? Es más fácil exportar una película en inglés que una película en español, simplemente porque hay más gente que está dispuesta a pagar una entrada que hable inglés. Y yo creo que eso es una ventaja que la Premier League tiene y que claro, seguirá teniendo siempre. Y después el reparto de dinero de las televisiones, claro, es más equitativo, el balance competitivo, claro. El balance competitivo que es fundamental tú antes lo comentabas, ¿no? Que hay más sorpresas, más empates y goles en el último minuto y demás. Yo creo que eso, claro, hace una liga más atractiva. Una liga más atractiva porque, claro, mucha gente nos escribe, ¿no? Claro, mucha gente que nos sigue es muy fan del fútbol inglés, pero dice, claro, yo es que nos dice, yo un Southampton, Everton me lo tragaría y en cambio un Granada
Levante ni loco, ¿no? Y es posiblemente por esto, porque estos equipos no es que jueguen mejor o peor, tienen mejores jugadores. O sea, esto es así, ¿no? Tienen jugadores, o al menos más atractivos. Luego el partido podrá ser mejor o peor, no lo sé. Pero sobre el papel tienen jugadores más atractivos, ¿no? Porque tienen la capacidad de pagarlos. Al final es un tema meramente económico, ¿no? Pero tienen la capacidad de poderlos pagar. Equipos como el West Ham, pues tiene estrellas europeas, ¿no? O el Southampton, ¿no? Tiene la capacidad para atraer a futbolistas que destacan en otras ligas, ¿no? Yo recuerdo que este verano, por ejemplo, no recuerdo... bueno, el Leeds, ¿no? Por ejemplo, imagínate, el Leeds, que es un recién ascendido, fichó a Rodrigo Moreno del Valencia, que es un internacional español, para hacer un poco la idea de la diferencia que hay, ¿no? Un recién ascendido en Inglaterra se puede permitir fichar a una de las estrellas del Valencia, ¿no? Y claro, esto hace que estás viendo a Leeds, que es un recién ascendido, y estás viendo, o sea, grandes jugadores, ¿no? Jugadores muy buenos. Eso hace que todos los partidos tengan interés y que esté más competido en general, aunque es un tema que nos preocupa, que la brecha en Inglaterra también está creciendo entre grandes y pequeños. Sí, lo que comentabas de la lengua inglesa, desde luego, es algo que no se me había ocurrido, pero tiene muchísimo sentido. Y todo lo demás, pues veo correlación también con las ligas profesionales estadounidenses. La gente quiere ver un partido de la NBA o de la MLB, Claro, del béisbol, ¿no? O de la claro, NFL, y prácticamente le da igual si son los Jacksonville claro, Jaguars o los claro, Chicago Bears, ¿no? O sea, claro. da igual. O los Tennessee Titans, aquí más cerca de mí. Pero bueno, eso es algo en lo que no había pensado y desde luego tiene muchísimo sentido. Para terminar ya, Ilie, tengo una pregunta más. Tu libro, repito, el título es Dile Ding, Dile Dong, que tiene que ver además con una frase del propio Claudio Ranieri, ¿no? Sí, Claudio Ranieri, porque él desde que estaba en Italia, cuando sus jugadores iban a entrenar y veía que estaban un poco dormidos, les empezaba a gritar esto, ¿no? Una forma de despertador: venga, ya es hora de despertarse, ya estamos aquí entrenando, venga, es momento de despertarse. Y con una famosa rueda de prensa en Leicester, que le preguntaron, ¿no? Bueno, el título y tal, no sé qué, y él lo dijo, ¿no? Como muy alegre. Él fue una figura muy popular en Leicester y en Inglaterra en esta época con el Leicester, más que cuando antes había estado con el Chelsea, que lo dijo, ¿no? Venga, que vamos a ir a la Champions League y tal, y vamos a competir por la Liga y tal. Y era un poco su frase, ¿no? Era un poco su frase que utilizaba con los jugadores y que luego se extrapoló también a las ruedas de prensa. Así que, bueno, es una frase que él decía, que es posiblemente pues, es uno de los grandes personajes de esta historia, ¿no? Junto posiblemente con Jamie Vardy. Yo creo que son, en fin, pues dos de las figuras más emblemáticas de toda esta historia. Y al final funcionó, al menos con el Leicester City. En Sí. lo personal, Ilie, ¿qué proyectos futuros tienes? Es decir, para la media inglesa o quizá, pues no sé, algún otro libro en el que estés pensando, o a lo mejor, ya que tienes el título de entrenador, entrenar en Inglaterra en algún momento. ¿Cuáles son tus proyectos futuros para terminar ya? Nosotros en la media inglesa estamos trabajando en 3 ejes hacia 2030. Uno tiene que ver con la comunidad. Nosotros, nuestra gran fuerza en la media inglesa es la comunidad. Es una comunidad muy, muy sana, una comunidad muy participativa, la verdad, una comunidad muy unida. Entonces, el primer eje pasa por buscar nuevas herramientas de comunicación, de fortalecer la comunidad, de hacer una comunidad más feliz, ¿no? Este es uno de los objetivos. El segundo es, yo tengo un plan maléfico desde hace tiempo, algunos dicen que estoy un poco loco, que es comprar un club de fútbol en Inglaterra entre todos. Es decir, que toda la comunidad compre un club de fútbol, ¿no? No va a ser para el año que viene, pero es un plan, digamos, a futuro, un poco con la idea, no solo por comprar un club de fútbol, que no es un juguete, sino con la idea de demostrar que un club puede ser propiedad de una comunidad y estar gestionado de forma responsable y orientada a los fans y tener éxito deportivo, ¿no? Es un poco esta idea, ¿no? Y si encontramos un club que además esté en dificultades y que podamos además ayudarle a salir adelante, pues sería todavía mejor. Y el tercero pasa por la innovación. Nosotros queremos innovar ya no solo en contenidos originales, que esto es lo intentamos hacer siempre, sino también en nuevas formas de vivir el periodismo, ¿no? Nos gustaría hacer ensayos con realidad aumentada, con realidad virtual. Nos gustaría que los contenidos fueran más participativos todavía, que la gente pudiera decidir en directo qué quiere ver y qué quiere hacer y qué le apetece ver en pantalla, y que pudieran incluso interactuar en directo de otra forma y qué sé yo, cambiar las cámaras ellos solos y decidir qué quieren estar viendo.
entonces estamos un poco tratando de trabajar en toda esa parte también de innovación periodística. Porque en realidad la media inglesa es como un programa de televisión en el que hay toda una redacción y en la que hay todo un trabajo de investigación y de guionización y todo eso, ¿no? Porque da la sensación a veces de que, bueno, pues son unos vídeos que se crean pero no salen de la nada y hay todo un trabajo importante detrás, ¿no? Sí, nosotros a tiempo completo estamos 4 aquí, yo y 3 personas más. Y claro, es verdad que muchas veces el trabajo detrás no se ve y muchas veces parece que esté todo improvisado, pero hay mucho trabajo detrás. Yo siempre lo digo, que creo que la clave al final de un buen contenido es un buen guión, una buena historia, y dedicamos mucha parte, dedicamos muchísimas horas a buscar buenos temas, a desarrollarlos. Ahora tenemos la desgracia de que no podemos ir a Inglaterra, tenemos un montón de visitas pendientes y reportajes pendientes que van a ser chulísimos y que además ya estaban pactados desde antes y que no hemos podido hacer. Y yo creo que parte de que los contenidos a la gente le gusten tiene que ver con eso, con que dedicamos muchísimas horas. De hecho, dedicamos muchísimas más horas a la parte de guión y búsqueda de historias que a grabar y editar. Grabar y editar al final es una parte pequeña de todo el proceso de elaboración de un contenido. Y si alguien no sabe dónde puede encontrar la media inglesa, Ilie, esta es la oportunidad de dar esta información. ¿Dónde podemos encontrar la media inglesa? Por supuesto en Internet, pero ¿dónde? Es facilísimo, es facilísimo. Página web en lamediainglesa.com, luego el podcast de La Media Inglesa está en las principales plataformas, está en iVoox, está en Spotify, está en las principales plataformas de podcasting. En YouTube, La Media Inglesa, si buscas La Media Inglesa, ahí salimos directamente, y en redes sociales, La Media Inglesa. Si se busca en Instagram, en Twitter, pues ahí salimos inmediatamente La Media Inglesa. Y un libro que todo aficionado al fútbol, ya sea inglés o no. Lamediainglesa.shop, que no lo he dicho, me faltaba lo más importante. Lamediainglesa.shop, ahí se puede comprar el libro y se pueden comprar más productos de La Media Inglesa. El libro se puede encontrar ahí también en versión vegetal, ¿no? No solamente, yo lo tengo en Kindle, sí. Pero se puede encontrar en versión vegetal también, ¿no? En papel, en versión digital en Amazon y en papel en lamediainglesa.shop. Dilly Ding, Dilly Dong es el título del libro. Ilie Uleart, ha sido un verdadero placer. No sabes, yo estaba seguro, viendo los programas de la media inglesa, que iba a ser una charla interesante, que me ibas a caer de maravilla, y así ha sido. Te doy las gracias por tu tiempo, por todo lo que haces, y bueno, te invito a volver siempre que quieras aquí al En Vez de la Página, en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias, Ilie Uleart. Ha sido un placer, Antón. Muchísimas gracias por la invitación y el sentimiento es mutuo. Terminamos así este programa del En Vez de la Página. Yo soy Antón García Fernández, mío y de Ilie Uleart también, por supuesto, porque él ha hablado más que yo. Es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de noviembre del año 2020. Ilie es fundador de La Media Inglesa, el portal web, el podcast y también el canal de YouTube que yo sigo y que yo recomiendo a todo el mundo que siga, y también ha escrito un libro que se titula, como diría Ranieri, Dilly Ding Dilly Dong, sobre el éxito sin precedentes del 2015-2016 en la Premier League del Leicester City. Lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Terminamos así este programa que ustedes podrán ver muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.